Lucas capítulo 14, verso 1, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos les acechaban, imagínense. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándolo, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Señor, dame la gracia para hablar, para enseñar de tu palabra. Dame una gracia especial, una gracia mayor también, para que tu palabra pueda correr y ser glorificada y los que hoy escuchan sean bendecidos por la palabra. Llévate toda distracción, lo que no glorifica tu nombre, para predicar y hablar de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo quiero recibir un toque tuyo. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, dice que Jesús entró en la casa de uno de los fariseos. No simplemente era un fariseo, sino que era uno de los principales fariseos. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Se cree que los fariseos recibieron su nombre del hebreo perusín. En el hebreo la palabra perusín, ¿cierto?, significa separado. Ahora, se les llamó a estos fariseos separados en un tono sarcástico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos eran una secta, ¿cierto?, que era gente muy celosa de la ley. Amaban la ley de Dios, amaban la oración y amaban también las limosnas. Aparentemente eso no tiene nada de malo, amar la palabra, la doctrina, la enseñanza, amar la oración y amar las limosnas. Entonces, a ellos se les llamó sarcásticamente los separados, los santificados, los perusín, los fariseos. Por eso que la palabra perusín se traduce fariseo. Y cuando el pueblo los comenzó a ver, a conocer su espíritu, se dieron cuenta que eran gente hipócrita, que amaban la palabra de Dios, pero no amaban a Dios. Alguien dirá, ¿se puede amar la palabra de Dios? Amaban la doctrina, pero no amaban al prójimo. Y yo conozco mucha gente que ama la doctrina. Son muy celosos, pero no aman al prójimo. Y cuando alguien ama tanto la doctrina y no ama al prójimo, ahí hay algo que no está bien. Ahí hay un espíritu de fariseo. Se dice que era la secta más grande y de mayor influencia en la época del Nuevo Testamento. Y incluso se cree que solo ellos sobrevivieron a la destrucción del año 70 de Jerusalén como secta. Ahora, es importante que ellos basaban su doctrina en todos los libros del Antiguo Testamento.
y creían que existían espíritus buenos y espíritus malos. O sea, ellos creían en ángeles y en demonios. Ellos también creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección corporal. No estaban errados en su doctrina. Sin embargo, los fariseos atribuían gran importancia a la ley moral. Era gente que quería obedecer y se deleitaba obedeciendo su palabra. Pero ellos le agregaron a la palabra innumerables reglas, escúcheme bien, reglas, y se volvieron rígidos, intolerantes, inmisericordias, gente sin misericordia. Y entonces se volvieron separatistas, rígidos y legalistas. La palabra legalista no aparece en la Biblia, o legalismo. Pero esta palabra denota que hay gente que a veces ama más una regla que a Dios y que al prójimo. Por eso es que ellos amaban más la ordenanza del día sábado que al prójimo. Jesús sana a un hombre hidrópico. ¿Qué significa un hombre que estaba hinchado, que retenía líquido de una manera exagerada? Me imagino el calvario, el sufrimiento de este hombre. ¿Y qué hace Jesús? Le habla a los intérpretes de la ley, le habla a los fariseos y le dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Les voy a hacer una pregunta, pero ellos callaron. Y él tomó al hombre y lo sanó y le dijo, ándate, lo despidió. Y se dirigió a ellos y le dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? O sea, si ustedes pueden tener misericordia con un animal, con un asno, con un buey, que aparte de eso son útiles, son herramientas de trabajo para ustedes. No porque sea día sábado, ustedes lo dejan en el pozo. Pero porque a este hombre que está enfermo, que está sufriendo, que vale más que un asno, que vale más que un buey, ¿por qué a este hombre ustedes no le tienen misericordia? Porque el espíritu del fariseo ciega los ojos y vuelve a la gente rígida, separatista, hipócritas, legalistas, que ellos no se dan cuenta de sus propios errores. No se dan cuenta. ¿Y cuántas veces el cristiano se vuelve así? Y le da más importancia a cosas que a las personas. Y tenemos mucha gente dentro de la iglesia con ese espíritu. Ahora, es importante porque los fariseos hacían cosas buenas. Creían en la oración, en el arrepentimiento, en las dádivas. Cumplían a la letra la ley, pero a menudo violaban su espíritu y carecían de la justicia y de la misericordia y de la fe. O sea, la gente ya empezó a hacer por hacer. ¿Y cuántas veces dentro de la iglesia evangélica tenemos gente que aborrece a su prójimo? Tenemos gente que simplemente no lo ama. Que por cualquier cosa echa al infierno al hermano. Y que son, como dice Jesús, son ciegos y guías de ciegos.
Dice la Biblia, un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos caerán en la fosa, ambos caerán en el hoyo. Es como Jesús también les dijo, ¿por qué miráis la paja en el ojo ajeno? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo. Entonces el espíritu de fariseo es ese espíritu que siempre está mirando el error en otro, pero no es capaz de ver sus propios errores. Es esa gente que se dice ser celosa en el Señor, pero no son celos de Dios, son celos humanos. Son celos humanos que han perdido el amor por las almas. Y los cristianos corremos ese riesgo de volvernos insensibles, de volvernos gente sin misericordia. Siempre me llamó la atención cuando Jesús les habló del buen samaritano. Dice que un hombre descendía desde Jerusalén a Jericó y salieron salteadores para asaltarlo. Lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Pasó un levita. ¿Quién era un levita? Era un religioso. Era un hombre que conocía la ley de Dios. Era un hombre que estaba para el servicio, que transportaba las cosas santas del tabernáculo. Muchos de ellos encargados de la música. Un levita era un hombre consagrado a Dios, pero cuando lo vio, simplemente movió la cabeza y pasó de largo. Luego vino un sacerdote. Un sacerdote era más que un levita. Un sacerdote era el que intercedía por el pueblo. El que oraba, el que clamaba, el que pedía a Dios que tuviera misericordia. Ese era el sacerdote. El que enseñaba la ley. El que instruía al pueblo en la ley. De la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley. El que hablaba en nombre de Dios. Pero dice que el sacerdote también pasó de largo. Lo miró, movió la cabeza. Jesús está contando esta historia y pasó de largo. Lo que está diciéndole Jesús a todos estos religiosos, que su sistema religioso estaba muerto, que no servía de nada, que estaban huecos, vacíos por dentro, que no tenían amor por el prójimo, que simplemente era una estructura, que simplemente, aleluya, eran sepulcros blanqueados, por fuera hermosos. Y que Dios nos guarde, y que Dios nos libre, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Que no sea que nos volvamos tan insensibles. Los fariseos se volvieron separatistas. He escuchado tanta gente hablar barbaridades. Yo me acuerdo cuando era joven, había una iglesia cerca de nosotros y eran tan extremistas. Todo era pecado para ellos. Ellos eran muy buenos para orar, buscaban el bautismo del Espíritu Santo. A la semana estaban hablando en lengua. Pero a la otra semana estaban descarriados. Alejados del Señor. Y me recuerdo que un joven dijo, en una oportunidad, dijo, yo no voy a donde mi suegra porque no son cristianos. Y como no son cristianos, son hijos del mismo diablo. Así que yo no voy.
ni le presto el bebé o la guagua a mi hijo, a mi suegra, porque ella es una hija del diablo. Yo no sé cuánta gente tiene esos conceptos, esas ideas tan erróneas, tan equivocadas, que en vez de ganar, las almas las pierde. A veces pastores que le enseñan a la iglesia como que ellos son los más espirituales. Y todas sus prédicas apuntan directa e indirectamente que no hay ninguno como ellos. No lo dicen. No lo dicen. Pero en su forma de expresarse, en sus actitudes, ellos están diciendo somos la mejor iglesia, la más santa, los únicos que todavía guardamos la sana doctrina. Y son los que protagonizan los más grandes escándalos en los círculos de la fe. Porque tienen un espíritu del fariseo. Porque tienen un espíritu de jactancia. Porque se sienten superior, mejor que otros. Y Dios los soberbios, Dios los mira de lejos. Siempre me recuerdo, mi esposa fue invitada a predicar a una iglesia. Y mi esposa fue con algunas hermanitas dorcas. Era un evento de mujeres. Y cuando mi esposa llegó, una hermana le dijo, mira, esa hermana que usted ve ahí, esa no es de nuestro ministerio. Esa nunca ha sido de nuestro ministerio. Porque no viste como nosotras. Ese espíritu, hermano. Y son las iglesias que más escándalo han protagonizado por pecado. Las que más se dividen. Los líderes que más pelean entre ellos son los que tienen ese espíritu del fariseo. Son los que más. Hoy son amigos, mañana son enemigos. Como perros, se muerden. Y que Dios nos guarde para no tener el espíritu del fariseo. La Biblia dice que vino el buen samaritano, al que aborrecían, al que ellos ni se juntaban con él. Era tal el grado de separación que cuando un judío, si iba en el camino y rozaba el manto de un judío y tocaba por la casualidad, el manto del judío tocaba al samaritano, llegaba a la casa y lo lavaba 7 veces. Imagínate el extremo, 7 veces, porque se podía contaminar con el samaritano, que para ellos eran los mezclados, los paganos. A veces también los predicadores usan tan fuerte la palabra el pagano, el impío. No todos los gentiles son impíos. Escucha bien lo que te digo. No todos los gentiles son impíos. Pero a veces con tanta fuerza usamos el término pagano. Y no tenemos misericordia. Entonces Jesús le pone un ejemplo y dice, ese samaritano, cuando vio al hombre que ni el levita ni el sacerdote atendió, ese samaritano se acercó a él, curó sus heridas, le lavó sus llagas, lo vistió, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y tuvo misericordia de él. Porque la misericordia es más que el juicio. Triunfa sobre el juicio. Y como necesitamos gente que aprenda a tener misericordia. Si usted está en una de esas iglesias donde se creen los más santos, usted está en el lugar equivocado. Todos somos pecadores. Y tenemos que aprender misericordia al prójimo.
Yo no sé cuánta gente que hoy me está escuchando reconoce que a veces actúa en nosotros ese espíritu del fariseo. Que siempre pensamos mal de otro. Que siempre apuntamos mal el dedo contra otro. Cuenta la historia de que en una oportunidad Jesús les contó a sus discípulos que 2 hombres fueron a orar. Uno era publicano. ¿Quién es un publicano? Para los judíos era un pecador, un ladrón, un hombre que trabajaba para el imperio romano y traicionaba a su patria. Era un hombre detestable para los judíos, un publicano. Y a su lado fue a orar al mismo lugar un fariseo. Y el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. Yo no robo. Yo oro. Yo ayuno 2 veces por la semana. Yo doy los diezmos de todo. Justificándose a sí mismo. Oraba consigo mismo. No soy como este. Pero dice que el publicano ni siquiera se atrevía a levantar su cabeza. Y lo único que hacía era golpear su pecho y decir: sé propicio de mí, que soy pecador. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Y dice la Biblia que cuando descendieron a sus casas, ¿quién crees tú que descendió justificado? El que se humilló. Pero el que se enalteció descendió con todos sus pecados. O sea, el fariseo. Porque a cualquiera que se humille será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. ¿Cómo aprendemos de la palabra del Señor? ¿Cómo deberíamos aprender a tener más misericordia con el prójimo? Este es un tiempo donde mucha gente va a llegar a las iglesias. Y a veces gente que nosotros condenamos va a llegar a nuestras iglesias con un hambre de Dios, con una sed de Dios. Y vamos a tener que tener el corazón de Cristo y no el corazón del fariseo, que todo lo juzga, que todo lo critica, que siempre está buscando el error. Para publicarlo. Hay un espíritu de fariseo que hay que quitar de nosotros. Este es un tiempo donde mucha gente va a llegar a las iglesias. Este es un tiempo donde mucha gente va a llegar a nuestras iglesias. Y lo voy a decir con mucha pena en el corazón, pero muchos religiosos evangélicos, no estoy hablando ni siquiera de los católicos, religiosos evangélicos, que nunca conocieron la verdad de Dios, el amor de Dios, que lo único que conocieron fue una tradición, una costumbre, van a quedar fuera. Pero si eres capaz de decirle al Señor: abre mis ojos, Señor, porque yo quiero cambiar. Yo quiero tener amor por mi prójimo. Y sacar ese fariseo que llevamos dentro, que cuesta sacarlo. Cuesta. Pero hay que sacarlo. Por amor de las almas. Por amor del prójimo.
Este es un tiempo que la pandemia nos vino a romper toda la estructura. Y bendita pandemia. En ese sentido, bendita pandemia. Porque después de esto se van a levantar hombres de Dios y mujeres de Dios llenos del Espíritu, que amen al prójimo y no lo condenen. Y no estoy diciendo que no se predique la palabra con autoridad, porque yo también, cuando Dios me inspira, predico una palabra fuerte. Pero vamos a tener que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Permítame orar usted que está escuchándome. Permítame orar. Tengo una linda audiencia en este momento por cada uno de los que oye esta palabra. Señor, yo quiero bendecir a cada hermano que me escucha por distintas plataformas y pedirte que cada día nos parezcamos más a ti. Saca ese espíritu fariseo que llevamos dentro y danos el espíritu de Cristo. Que cada día Cristo crezca en nosotros, que seamos como el buen samaritano, que ayude al que está caído, que lo levante, que le dé una palabra de aliento, Señor. Bendice a la iglesia, Jesús. Depura, limpia, purifica a tu pueblo. Ay, Señor amado. Purifica a tu pueblo. Señor, que no tengas que usar con rudeza, dureza, persecución para purificarnos, sino que estemos con un corazón tan dócil que con tu palabra nos baste. Que con tu palabra nos baste. Que no tengamos que pasar experiencias dolorosas para aprender. Y algunos, Señor, ni siquiera aprenden de las experiencias. Pero ayúdanos a nosotros a aprender. Porque no somos mejores. Somos tan igual como cualquier pecador. Con la diferencia que creemos en tu gracia y en tu misericordia. Y en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos me dicen amén, pastor. Póngame un amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos con una alabanza. Volvemos para despedirnos. Si Dios le habló, dele gracias al Señor. Llegó la enfermedad, dale gloria al Señor. Quizá batalla financiera, dale gloria al Señor. Quizás hay crisis en tu hogar, dale gloria
Todavía Dios no ha terminado. Cada día Dios está formándonos, está tratando con nosotros. Cada día Dios está ahí. Bien, hermanos, aleluya. Que la palabra que te edifique corra y sea glorificada. Esa palabra hermosa, ¿eh? Bueno, hay tanta gente que me está escribiendo por la palabra. Laurita Garrido, amén, gracias Señor por su bendita y poderosa palabra. María Morgado dice amén. Ana Dulce, Carolina dice amén. Jaime Quintul da rabia, gracias. Gracias por la palabra que nos corrige y edifica. Camilo Parra nos dice amén. Elizabeth también dice amén. Berta Magdalena dice amén. Rosemary dice amén. Olga Yancaleo, Dios bendiga a la pastora Olguita de allá de Carahue, también nos dice amén. José Haddad dice amén. Daisy Báez dice amén. Margarita dice amén. Aleluya, que la palabra corra y sea glorificada. Bueno, mañana hay programa a las 11 de la mañana y también hay culto. No se le olvide que estamos predicando en la calle a las 6:30 y el culto a las 7:30 de la tarde. Saludamos también a nuestra hermana Evelyn, Nina, nuestro hermano Ariel también con su familia, la hermana Nadia, que han estado ahí, el hermano también Gabriel, contagiado, ¿cierto? Pero bien, están bien. Ya van a salir esta semana, aparecen por los cultos. Así que vaya un saludo. Dios me los bendiga. Bendiciones.